están? Miren qué cosa más deliciosa les traigo. Es una de nuestras primeras recetas que hicimos con, ¿qué creen? Flor de Jamaica. Sí, amigos. Es una nievecita con unos dulcecitos ricos. Si quieren saber cómo hice toda esta delicia, quédense conmigo y acompáñenme a ver esta deliciosa receta. Besitos, adiós. Para cualquiera de las recetas que van a ver en nuestro canal hechas con flor de Jamaica, el primer paso va a ser cocer nuestra jamaiquita. Y antes de cocerla, obviamente, hay que darle un ligero enjuague. Yo en esta ocasión voy a usar la mitad de este paquete, que es de 100 gramos, o sea, hace unos 50 gramitos. Y esto lo enjuagamos con agua fría, es importante. Y listo. Bueno, y lo siguiente es hacer nuestra agua de Jamaica o cocer nuestra Jamaica. Aquí yo ya tengo mi Jamaica enjuagada. La pongo en una olla y voy a verter 1,5 litros de agua para obtener un concentrado rico fuerte de la Jamaica. Listo, esto lo vamos a dejar hervir más o menos unos 10 minutos a fuego alto. Ya que pasaron 10 minutos de que la tengo en hervor, miren, todavía está muy rojita, todavía está muy enterita mi jamaquita. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es bajar el fuego a nivel medio bajo y la voy a dejar 25 minutitos. Y después de esos 25 minutos vamos a revisar qué tal está nuestra florecita. Después de 25 minutos mi flor de Jamaica ya soltó su concentrado. No por completo, pero ya lo soltó. Entonces esto yo lo voy a colar y voy a volver a verter 1 litro de agua con mi flor. Y a colar nuestro concentradito de Jamaica. Muy bien, para adentro, para adentro. Listo. Y miren, mi Jamaica todavía está muy colorada y muy durita. Entonces yo la voy a vaciar, le voy a echar otro litro de agua y la voy a dejar hervir por otros 25 minutos. Mi Jamaica ya está como la quiero, con la textura que la quiero, que es muy muy suavecita. De hecho, así si ustedes si se la comen, la van a, o sea, se les va a deshacer y ya casi no tiene color. Y miren, si se dan cuenta, este es el color del concentrado de la segunda hervida y este es el del primer hervor. Si se dan cuenta la diferencia, lo único que ustedes van a hacer para hacer su agüita es a este concentrado ya que enfríe, le van a agregar un poco de este otro hasta que esté un color un poco entre estos dos tonos de rojo. Y listo, le endulzan o sin endulzar como quieran, unos choritos y para adentro. Para hacer nuestros duraznos o nuestros chabacanos en chamoy, yo aquí tengo 200 gramos de durazno durazno seco. Aquí está. Entonces yo los voy a echar en mi ollita y voy a colocar una taza de mi concentrado de Jamaica, el primero que sacamos. Esto nos va a ayudar a darle un sabor más ácido y a su vez un colorante rojo natural. Listo. Ya que tenemos nuestros duraznos o chabacanos en nuestra olla con nuestro concentrado de Jamaica, vamos a revolver un poco. Y vamos a dejar hervir a fuego medio por unos 15 minutos. Y después vamos a revisar si ya están suavecitos o siguen duros. Entonces en 15 minutos yo los veo. Y bueno, para aprovechar el tiempo, lo que yo estoy haciendo es pelando mis tamarindos. Yo aquí tengo un cuchillito con filo y los estoy abriendo para quitarles los huesitos. El tamarindo realmente es opcional, no es obligatorio, pero le va a dar un sabor muy muy bueno a nuestras gomitas. Y listo. Yo aquí tengo ya la cantidad de tamarindo que necesito. Vean, ya están suavecitos mis duraznos. Ya está un poco reducido mi agua de Jamaica.
Entonces ahora es momento de agregarle el endulzante. Lo colocamos, lo revolvemos y listo. Esto lo vamos a tapar y a dejar hervir por otros 5 minutos a fuego bajo. Ahora sí, ya no es a fuego medio, ya es a fuego bajo. Bien, lo que pasan los 5 minutos, yo voy a preparar mis demás ingredientes. Eso es mi chilito en polvo, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharadita de sal. Y listo, esto lo agregamos junto, lo revolvemos y después vamos a la otra preparación. Son mis 5 minutos, entonces ahora mi mezcla anterior la vamos a incorporar. Vamos a revolver. Es normal la espuma por el bicarbonato, no se espanten. Y vamos a dejar hervir otros 10 minutos a fuego bajo. Y listo. Miren amigos, miren qué cambio. Ahora viene lo más difícil, que es esperar a que esta rica mezcla enfríe. Pero vean ya la consistencia que tenemos de nuestros chabacanos. El chamoycito, el colorcito rojito, todo. Entonces esto ya está listo para llevar al recipiente que ustedes vayan a usar para conservar. Sí les recomiendo que sea uno hermético y esperar a que enfríe para degustar. Para hacer nuestras gomitas vamos a aprovechar la ollita donde hicimos el chamoy. Digo, si ustedes no lo hicieron, no importa, puede ser una olla nueva, nada más que yo voy a aprovechar el saborcito que quedó. Voy a vaciar media taza de agua de mi concentrado de Jamaica y mis arándanos y tamarindo. Aquí ustedes pueden usar también puro tamarindo o puro arándano. Y esto igual lo voy a dejar hervir por 5 minutos a fuego bajo. Miren, yo ya tengo aquí mi preparación de mis arándanos y mi tamarindo. Y aquí yo ya drené mi flor de Jamaica. Toda mi flor de Jamaica. A esto le voy a incorporar una cucharada de la flor de Jamaica. Y la voy a pasar toda mi mezcla al procesador, a que se integre todo. Y bueno, miren, ya aquí tengo la pastita del procesador, mi mezcla de chilitos con azúcar. Son chile de árbol. Yo usé del chile tajín y usé azúcar. Y un plato para el ensamblaje. Mis gomitas que yo conseguí aquí, tengo de este tipo y de este tipo. Entonces, primero lo que vamos a hacer es pasar nuestra gomita por la mezcla de nuestro procesador y después por el azúcar y listo. La vamos a poner en nuestro platito para esperar a que sequen un poco y después ya podemos empacar, guardarlas en una bolsa Ziploc, en un recipiente con tapa, en un topper, ahora sí que donde ustedes deciden. Y bueno, yo aquí me quedo cubriendo mis gomitas pues con mi chilito. Ay, se me hace agua la boca. Y ahorita los veo. Ya quedó el chabacanito con el agüita de Jamaica y nuestras gomitas enchiladas con el aprovechamiento de nuestra flor de Jamaica. Lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestro mango así en cubitos y meterlo al congelador mínimo unas 3 horas en un topper con tapita. Pasadas las 3 horas de que estuvo congelado nuestro mango, lo sacamos, lo ponemos en el procesador. Sí es importante que sea en un procesador o en una licuadora con potencia y agregamos un poquito de agua, como 2 cucharaditas de agua. Y bueno, miren, aquí todavía le falta consistencia, entonces yo ahorita paré mi procesador para ayudarle a despegar el mango de las paredes y le puse otras 2 cucharadas de agua. Son como 30 mililitros lo que llevo de agüita. Y listo, miren esta textura. Después de 5 minutos que estuvo en mi procesador, ya está listo nuestro heladito natural de mango.
Ahora a servir y este es el plus. Y ahora a servir nuestro heladito. Servimos el heladito. Le ponemos nuestro durazno o chabacano, chamoy. Le ponemos unas gomitas con chile que hicimos.